Bien, hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios en manos de nuestro hermano Tony Colocho. ¿Cuántos le dicen un fuerte amén? Amén. Es para usted el tiempo. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Estamos despiertos todavía. ¿Ya no queremos ir? No. ¿Seguros? Va. Vamos a esta mañana a abrir la palabra de Dios. La primera vez que di este tema, me tardé más de una hora, pero vamos a tratar de hacerlo más corto, un poco más corto. ¿Cómo se sienten esta mañana? ¿Cómo se sienten? Bien, bendecidos, felices, con gozo. ¿Qué tal el nuevo año? Bien, bien. Como si nada, mis hermanos, ya casi estamos en febrero y se fue el primer mes. Pero no hay duda que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Estamos platicando con mi esposa y haciendo un recuento y utilizando pues la memoria de que este año hemos comenzado mejor que como comenzamos el año anterior, y el año anterior habíamos comenzado mejor que el anterior. ¿Cuántos se sienten así? Es simple y sencillamente porque la gracia de Dios todavía nos envuelve, hermano. Esta mañana me siento contento porque hay personas que son amigos, están entre nosotros, bienvenidos. Cristo les ama, y si hoy están acá es porque el Espíritu Santo así lo ha querido, porque Dios quiere decirles algo esta mañana, y no hay duda de eso. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ellos? Vamos a buscar en nuestras Biblias esta mañana un relato que ya todos conocemos. Pero primero, ¿qué decía la lectura bíblica? ¿Qué decía la lectura bíblica, mi hermano? ¿Alguien se acuerda? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que va a llegar un momento en el que ya no va a haber oportunidad de aceptar al Señor. Va a llegar un momento en el que usted va a decir: me arrepiento de todos mis pecados, quiero aceptarte como mi Salvador, pero ya no se va a poder. El tema de esta mañana yo lo titulo Un encuentro personal con Cristo Jesús. Pero elegí este versículo como lectura bíblica porque en algún momento en el futuro, no muy lejano, nosotros ya no vamos a poder tener ese encuentro personal con Jesús. Si no lo tenemos hoy, nada garantiza que el día de mañana o por la tarde incluso usted pueda tener ese encuentro personal con Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no le puedo asegurar a usted que yo voy a estar vivo el día de mañana. Hay muchas personas que este día ya no despertaron porque estaban en la cama de un hospital, o simplemente ya no despertaron en sus camas, en sus hogares. No estaban enfermos, no padecían de nada, no tuvieron ningún accidente, simplemente ya no despertaron. Miles de personas alrededor del mundo ya no despertaron. Si ellos se arrepintieron en su momento, gloria a Dios. Pero si ellos no lo habían hecho y estaban diciendo: es que todavía estoy joven, es que todavía tengo tiempo, tengo cosas que hacer,
no tengo tiempo para Dios en este momento. Si ellos pensaban así, jamás van a tener la oportunidad de aceptar a Cristo. Y usted y yo ahora la tenemos. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos presenta. Dice un dicho, no dejes para mañana. ¿El qué? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ese dicho es muy real, hermanos. Es muy, muy real. Y hay que utilizarlo en nuestra vida religiosa también. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Esta historia, este relato ya lo conocemos todos. Vamos a intentar profundizar un poquito en esa historia. Lucas capítulo 7, versículos 43 y 44. Perdón, Lucas capítulo 8, capítulo 8, ahí cerquita está, versículos 43 y 44. Cuando lo tengan me dan un amén. A nuestros amigos, los que estamos a la par, vamos a prestarles una Biblia para que también ellos puedan ver el relato del que estamos hablando. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Lo primero que quiero hacer en este momento, mis hermanos, es aclarar algo. El hecho de que usted y yo, hablo para los que estamos bautizados ya, el hecho de que usted y yo ya seamos bautizados no quiere decir que ya tuvimos ese encuentro personal con Cristo Jesús. Porque hay personas que tienen muchos años dentro de la iglesia y nunca han tenido ese encuentro personal con Cristo. Más adelante yo les voy a relatar mi experiencia de cómo yo tuve ese encuentro personal. El hecho que usted esté bautizado, sea miembro de la iglesia adventista, no le garantiza nada, hermano. Porque yo puedo venir acá, mostrar un rostro alegre, vestirme bien, cantar bonito, predicar más o menos bien, pero a ustedes no les garantiza si yo ya tuve ese encuentro personal con Cristo. Eso es algo ya personal con Cristo. Por eso se llama así, ¿verdad? Encuentro personal con Cristo Jesús. Vamos a profundizar un poquito en esta historia. ¿Qué pasaba con estas mujeres cuando tenían su periodo menstrual? ¿Se acuerdan el Levítico 15:19? ¿Qué dice? ¿Qué le parece si lo revisamos? Levítico 15:19 me parece que es. Dice: cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Mi hermano, ¿qué decía la Biblia en Lucas? ¿Cuántos años había pasado esta mujer con eso? 12 años. Y en Levítico la ley decía que cuando la mujer estaba así tenía que ser apartada. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que la mujer de la que estamos hablando no vivía en su casa, no vivía dentro de la ciudad ni siquiera. Dice Lucas, y ahí lo relata de una manera bien corta, de que había gastado todo lo que tenía. Y en ninguno de los doctores a los que había ido, y nadie de los que curaban, la había podido ayudar. Imagínese usted a esta mujer
que desde hacía 12 años no tenía contacto con sus familias. No sabemos si tenía hijos, esposo, padres obviamente, y durante 12 años esta mujer no los había podido ver. ¿Cuánto tiempo soporta usted sin ver a su familia? Horas. Se va en la mañana al trabajo y ya quiere que pase el día para regresar a su hogar, ¿sí o no? Los recién casados quieren que pase el día rápido para volver a estar con su pareja. Esta mujer tenía 12 años sin poder estar con sus seres queridos, pero dejando el hecho de que ella no podía compartir con sus seres queridos, era aborrecida por la sociedad, porque muchas personas al ver a una persona así decían que estaba maldita, que Dios la había maldecido por algún pecado que ella tenía, o que vivía en pecado. A veces eso pasa todavía, ¿verdad? Es que vos estás en pecado, le dicen a uno. Cuando uno está pasando una prueba, le dicen a uno que estás en pecado quizás. Pero solo uno sabe la lucha que uno tiene, ¿verdad? A veces las pruebas vienen solo para ver si de verdad su fe es muy fuerte. El profesor Ávila habla de la experiencia que tuvo él. Se le enfermó la esposa y tuvo que gastar mucho dinero y él no tenía de dónde, pero Dios siempre proveyó. La prueba estaba ahí, pero junto con la prueba estaba la salida a esa situación. Yo quiero que veamos lo que dice el deseo de todas las gentes. Se lo voy a leer porque habla un poquito más. El contexto es de que Jesús iba hacia la casa de Jairo, y mientras él iba por petición de esta persona a hacer un milagro, en el camino esta mujer escuchó: allá viene Jesús. Entonces ella dijo: este es mi momento, ahora tengo que aprovechar. Creemos que la fe de esta mujer era grande, hermano. Era tan grande que ella sabía que nomás entrar a la ciudad, porque ella, recordemos que no vivía en la ciudad, ella tenía que estar apartada. Yo me imagino que esta mujer vivía en una cueva, en la montaña, y comía de lo que encontraba, las frutas que encontraba por ahí. Y cuando ella escuchó que Jesús iba a pasar por cierto lugar, ella dijo: este es mi momento. Yo solo me tengo que acercar y tocarlo para ser sana. Esa era la fe de esta mujer. Pero ahí comenzaba el reto de esta mujer, porque era conocida para todos y todos sabían de qué parecía esta mujer. Todos lo sabían. Eran 12 años, ya su reputación era conocida. Pero eso no le importó a esta mujer. Dice en el deseo de todas las gentes: que mientras se dirigía a la casa del príncipe, dice en la página 311, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de esta enfermedad. Lo dice un poquito más detallado. Había gastado todos los recursos y médicos, remedios, con el único resultado de ser declarada incurable. Todos le habían dicho que para esto no había cura. Eso dice el deseo de todas las gentes. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Ella estaba segura que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Con debilidad, sufrimiento, vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud, pero fue en vano. Ella intentó primero llegar hasta donde estaba Jesús, porque primero estaba ahí por el mar de Galilea, y de ahí se iba a dirigir hacia la casa de Jairo. Pero había sido en vano. Recordemos, mis hermanos, que cuando Jesús se movía, eran multitudes las que iban con él.
Así que va a ser casi imposible para esta mujer poder acercársele a Jesús. Más con la reputación. Porque la gente al ver que ella se estaba acercando, ¿qué hacían? La echaban. Váyase. Aquí no la creemos. Es impura. Recuerden que en ese momento todavía eso era importante para los judíos. La ley de Levítico. Dice, y tampoco pudo acercarse desde la casa de Leví Mateo. Había empezado a desesperarse, dice el deseado de todas las gentes, cuando mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. Yo quiero que nos detengamos en esa parte. Dice el deseo de toda la gente que cuando la mujer ya estaba cansada, ya estaba agotada, había perdido la esperanza de poder acercarse a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús se acercó. ¿Cuántos años has pasado orando por algún milagro? ¿Cuánto tiempo tienes de estar esperando que Dios te dé un trabajo? O un mejor trabajo del que ya tienes. Porque en el que tienes, posiblemente tienes problemas con el sábado y no te lo quieren dar. ¿Cuánto has orado por eso? ¿Cuánto llevas orando para que Jesús te ayude en tus estudios? Porque te cuesta y no puedes pasar materias o vas repitiendo. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos pasado orando por un milagro? Había una hermana en cierto lugar que había pasado orando más de 30 años por su esposo, porque ella era miembro de la iglesia, pero él no. Y por todos estos años ella oró. Y la gente le decía, deja de ser, ya tú, ya para qué, caso perdido. Pero después de tantos años, el esposo se bautizó. Mi hermano, no importa lo que estés pasando, no importa qué tan difícil sea la situación que estés pasando. Allá en Occidente hay una amiga muy cercana que había sido pronosticada con posible cáncer. Necesitaban hacerle más estudios, pero el doctor decía de que posiblemente era cáncer. Y ella lloraba y ella me decía que Dios es el control, y nunca perdió la confianza de que Dios iba a hacer la obra en ella. Después de un tiempo que ya estaban hechos los exámenes, respuestas y todo eso, el doctor le dijo de que al fin podían descartarlo. El Dios, el mismo Jesús que en este tiempo de la Biblia hacía milagros, también los hace hoy. Allá en una iglesia de aquí de San Salvador, siempre, no voy a decir el nombre de la iglesia, había un hermano que llegó en un momento de su enfermedad en donde él solo era el hueso envuelto en piel, en cama, ya desahuciado, ya lo habían ido a ungir. Y este era un hermano conocido porque era de fe. Todos lo conocían como un hermano de fe. Y después de un tiempo este hermano otra vez estaba predicando, estaba sano de su enfermedad. Pero aquí viene lo triste. Lamentablemente Satanás, cuando ve que alguien está dando frutos, es cuando más lo va a buscar para atacarlo. Lamentablemente este hermano se desvió un poco de las creencias, de sus creencias y de su fe, y empezó con ideologías mero extrañas, que algunos se imaginarán de cuáles son. Les doy esos dos ejemplos porque la primera
persona de la que le hablé, en su agradecimiento, siguió dándole su vida a Dios, siguió sirviendo al Señor en la iglesia, siguió sirviendo al Señor en el ministerio juvenil y ahí se encuentra todavía. Pero la otra persona que les menciono, lamentablemente no supo agradecer a Dios por la sanidad. Nosotros vamos a obtener la respuesta a esa petición que tenemos. De eso no tenga duda. Usted va a recibir su respuesta. A veces las respuestas de Dios no nos gustan, pero es lo mejor para nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer usted después de recibir su milagro? Es decisión de cada quien. Porque ni el pastor, ni el anciano, ni nadie le puede decir qué hacer con su vida. Dios nos da el libre albedrío para que usted y yo podamos elegir. Esta mujer, después de desesperarse, después de decir ya no puedo más, yo me imagino que estaba tirada, porque esa es otra cosa que tenemos que pensar también. Ella no podía andar caminando libremente, acuérdense. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que agacharse, tenía que tirarse al suelo y tratar de ir arrastradita hasta donde estaba Jesús. Era lo que estaba intentando hacer. Entre tantas personas, ir agachada o arrastrándose, me imagino que la pateaban, la golpeaban y al verla hasta la escupían, porque ya sabemos cómo eran esos tiempos. La tiraban por allá, le pegaban las costillas. Y llegó un momento en el que ella dijo, ya no puedo. Estaba tirada, polvosa, llena de tierra, quizás de lodo, porque Jesús venía del mar. Y cuando estamos cerca del mar siempre hay agua alrededor. Golpeada, quizás sangrando por algún golpe que le habían dado mal en la cara. Y cuando ella dijo, ya no, cuando ella dijo, ya estoy cansada, cuando estaba a punto de rendirse, ¿se imaginan? Ustedes imagínense que Jesús viene por este lado, va hacia allá, pero quizás Jesús tenía que irse por allá porque le salía más corto el trayecto. Y la mujer estaba acá, y Jesús venía para acá, porque él sabía que aquí se iba a encontrar con ella. Jesús ya sabía que esta mujer estaba esperándolo, que estaba buscándolo. Y durante todo lo que había caminado Jesús, él sabía que esta mujer lo iba siguiendo. Y yo encontré una cita bien interesante, mis hermanos, en el libro de El Ministerio de Curación, en la página 38, que dice, pongamos atención a esto es bien interesante, hermanos. Cristo conocía los pensamientos de ella. Escuchen bien. La mujer con el flujo de sangre y se dirigía hacia ella. Cristo en todo el trayecto que estaba haciendo, el objetivo de él era llegar hasta ella. Ese era el objetivo de Jesús. Él comprendía la gran necesidad de la mujer y escuche esto, y la ayudaba a ejercitar su fe. De por sí al principio, cuando leímos en Lucas, se entiende que esta mujer era una mujer de fe. Y sin embargo, Cristo, con todo lo que estaba pasando, le estaba ayudando a ejercitar su fe. Cristo sabía que ella necesitaba sanidad. Cristo sabía que ella confiaba en Él. Cristo ya lo sabía. Y aún así más adelante Cristo dice, ¿quién me tocó? Si tú piensas que porque estás desesperado, agotado, desahuciado, desesperado por ese milagro que has añorado por años,
Si tú piensas que Dios o que Jesús no te escucha, estás equivocado. Porque cuando más nosotros estamos rendidos, cuando más nosotros estamos a punto de decir ya no puedo más, es cuando Cristo más te está escuchando. Y es cuando Cristo más quiere ver que confías en Él. Este hermano del que les hablé estaba literalmente, sin exageración, a punto de morir. Y es cuando Dios lo sanó. Y muchas veces nosotros hemos visto milagros, hemos escuchado de milagros así. ¿Por qué? Y nos preguntamos por qué Dios, si tiene el poder de sanarme, o si tenía el poder de sanarme, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué me dejó sufrir tanto? ¿Qué es lo que estaba haciendo, o qué es lo que está haciendo Dios en ese momento? Entonces acá, nos está ayudando a qué? A ejercitar nuestra fe. A veces nosotros solo damos las cosas por sentado y decimos, Dios tiene poder, Dios me va a sanar. Pero ¿realmente lo creemos? ¿Será que realmente lo creemos? Les decía al principio, mis hermanos, de que un encuentro personal con Cristo no solo lo tienen las personas que no se han convertido, no solo lo tienen las personas que no se han bautizado, los amigos, las visitas. Esta mañana tenemos visitas, tenemos amigos con nosotros. Pero un encuentro personal con Cristo lo debemos tener todos. Porque hay personas que hemos nacido en el adventismo. Y en el caso de los amigos, ellos tienen una experiencia diferente, porque ellos vienen del mundo. Y al venir del mundo, ellos, cuando se bautizan, aceptan que esa vida que tenían no era buena y que necesitaban de Dios. Y por eso es que ellos aceptan venir a los pies de Cristo. Cuando hace años más o menos después de la pandemia o después de que abrieron todo, yo durante esos años había estado, años atrás por supuesto de la pandemia, yo iba a la iglesia de vez en cuando, no estaba del todo 100% dentro del ministerio, dentro de la iglesia, trabajando como Dios quería que yo estuviera. Y los días sábados, porque no trabajaba los sábados, los días sábados a veces yo estaba dormido, pero de repente escuchaba que mi esposa, los niños se estaban alistando para irse a la iglesia y yo me quedaba dormido. Y cuando me levantaba, yo sabía que estaba mal, pero no hacía nada al respecto. Yo lo sabía. Pero después de un tiempo, hubo una noche que estábamos ya todos dormidos, no sé qué hora era, de la madrugada quizás, y yo empecé a soñar. Y este fue mi encuentro personal con Cristo. Yo empecé a soñar con la segunda venida de Cristo. Yo allá a lo lejos, en el sueño abría la puerta de mi casa y veía el cielo que se empezaba a iluminar. Era de noche y se empezaba a iluminar. Y yo veía de lejos que esa luz iba creciendo, iban apareciendo ángeles, salían mis hijos, salía mi esposa. De repente mi hija ya no estaba y tenía el niño en mis brazos y yo veía que ellos se empezaban a ir. Ese fue mi sueño. Ellos se empezaban a ir, pero yo me quedaba en el mismo lugar donde estaba.
Ahí donde había abierto la puerta de mi casa, ahí me quedaba yo mientras mi familia solo se iba. Y en el sueño, Dios me habló, directamente me habló, y me dijo, si no cambias la forma de vivir, o si seguís así, eso es lo que va a pasar. Si usted me cree o no me cree, allá usted. Pero en ese momento yo tuve mi encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando yo desperté, yo estaba llorando. Llorando de verdad. Y mi esposa se despertó y me preguntó qué me pasaba, por qué estaba llorando. Y era por eso. Ese, mis hermanos, fue mi encuentro personal con Jesús. Desde entonces, Dios ha puesto en mi camino personas que me han ayudado a volver a la verdad, a volver a hacer lo que Dios quería que yo fuera. Desde entonces empecé otra vez a cantar, porque ya lo hacía yo desde hace muchísimo. Volví a cantar, volví a predicar. Mi hermana Sandra Molina fue de las personas, y desde entonces no he parado. A veces nosotros nos ponemos a pensar, es cansado, sí es cansado, pero es gratificante. A veces los sábados son los días más cansados que cuando en su trabajo secular, pero es el día que uno mejor se siente después que termina, ¿sí o no? Mis hermanos, si usted no ha tenido su encuentro personal con Jesús, este es el momento de tenerlo. Yo quisiera que mi esposa pasara a cantar para terminar el tema, y después de eso yo quisiera que oráramos juntos. No importa lo que estés pasando, no importa lo que hayas hecho en el pasado, cómo has vivido hasta hoy, hoy es un momento crucial, porque como dije antes, nada garantiza de que el día de mañana tengas la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Y no hablo de ser bautizado para las personas que ya lo son, no. Simplemente dedicar nuestras vidas a Cristo como Él lo desea. Y así empezar a forjar un legado en nuestras vidas. Yo quiero que mi esposa cante, y después de este canto vamos a orar todos. Devuélveme todo aquello que desprecié.
quisieras saber si hay algún hermano que tiene una petición especial por la que quiere que oremos esta mañana, que se ponga de pie. Todo aquel que tenga una petición especial, póngase de pie. Vamos a orar todos. Es más, vamos a pasar al frente y vamos a hacer un círculo. Nos vamos a tomar de las manos para pedir por todas esas cosas, todos esos milagros, necesidades que tenemos, para que Dios pueda suplirlas. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de imposibles. Y no importa qué tan grande es la montaña en la que estemos y que tengamos que cruzar al otro lado, si nosotros tenemos fe, esa montaña va a desaparecer. Y si no desaparece, Dios nos va a dar la fuerza para cruzarlo. Yo quisiera que pasáramos todos acá al frente. Vamos a orar todos juntos. Vengamos acá al frente, vengamos al altar a entregar nuestras vidas, a derramar nuestro corazón a Dios. Los que se pueden tomar de la mano, abrácense. No dejemos a nadie fuera. Si es posible que nuestros amigos queden en medio de nosotros para que sientan nuestro calor espiritual. Dios les bendiga a todos. Recuerden, mis hermanos, si tú te sientes abatido, que ya no puedes más, si tú te sientes desesperado, ya buscaste ayuda en todos lados y todos te rechazaron, todos te dijeron que no, y es un caso perdido, Dios está acá esperando. Él te ama y Él solo necesita ver que tú quieres buscarlo. Vamos a orar todos juntos, abracémonos, tomémonos de la mano si se puede, y le vamos a pedir a Dios que nos guíe. Muchas gracias, Padre, porque hasta este momento tu misericordia ha sido muy grande en nuestras vidas. Porque hasta este momento la puerta de la gracia todavía no se ha cerrado. Y eso significa que todavía tenemos oportunidad de entregar nuestras vidas a ti. En este momento la iglesia de la Méndez se encuentra reunida suplicándote por un milagro. Yo no conozco las peticiones de estos hermanos, pero tú conoces cada uno de sus corazones y sabes cada una de las necesidades que ellos tienen. En este momento nosotros hemos venido ante ti, ante tu altar, a derramar nuestras vidas y a suplicarte, porque dice tu palabra que cualquier cosa que pidamos en tu nombre se nos será dada. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a que en el momento más difícil de la prueba, nuestra fe también sea más fuerte. Quédate con cada uno de nosotros. Protégenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les pueda bendecir a cada uno, mis hermanos.